Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde esta parte del mundo, Buenos Aires, a todo el mundo, con la poesía del mundo. Hoy estamos con Andrea Cabel García, desde Lima, Perú. Muchas gracias, Andrea, por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder compartir, aunque sea un ratito, a pesar de las distancias, o mejor dicho, aprovechando las distancias y estos nuevos puentes, ¿no? Exactamente, aprovechándolas y la poesía une, ¿no? Tiende a unir lo que nadie une, así es que vamos a aprovechar ese mecanismo también por este medio. Bueno, Andrea Cabel García tiene una trayectoria académica muy profunda, muy importante, tiene un doctorado en literatura latinoamericana por la Universidad de Pittsburgh, además ha estudiado dentro del ámbito académico, periodismo político, y está asociada también su trayectoria con becas muy prestigiosas que han dado para proyectos de investigación. También participó en jurados sobre poesía nacionales e internacionales, pero el gran tema es su poesía, que es lo que me ha atraído profundamente. Actualmente son 5 libros que tienes publicados de poesía. Y vamos entonces a empezar con una producción poética que en particular me ha gustado, que se llama Un puercoespín. Es un poema en prosa. Dijiste que te gustaba la carne con espinas, que era tu vida al caminar de lado, ser blanca como las angostas calles de tu casa y brillar en silencio, como las estrellas del techo que se te cae todas las noches. Yo soy un animal que se amolda a tu cama, repleto de espinas, lleno de cercos y púas. Soy la mortaja que en tu vientre se revuelca pidiéndote madre. La mujer que en tu mente me reta, soy yo, vestida de lana por el invierno, escondiendo las púas para no asustarte y cantando en voz baja. La canción de cuna de los niños que tienen frío. Una burbuja rosada se cuela entre tus ojos que miran al techo del piso 8 y solloza. Gracias, hermosa. Como mucho el contenido de tu poesía, hay como mundos fantásticos en un punto, o creaciones que me parecen que remiten a una zona de sueños o mitologías o antiguos conceptos. Pero la idea principal para comenzar esto es cómo llegas a la poesía. La poesía te encuentra, la buscas, elegís esta forma artística, entre otras, ¿por qué? A ver, esa es una pregunta interesante. Yo crecí en una casa con músicos. Los hermanos de mi mamá eran todos músicos. Entonces, desde muy chica tuve contacto no solamente con el quechua, por el lado de la familia de mi mamá, que de por sí es un idioma muy musical, sino también con las letras de canciones de esos años que estaban, ¿no? Por ejemplo, Inti Limani, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Mercedes Sosa, letras que no son sencillas, sino que son más bien muy poéticas. Yo creo que por ahí empezó mi acercamiento a la poesía. Ahora, la mayoría de personas me pregunta si es que en realidad mi inclinación hacia la poesía tiene que ver con el hecho de que tengo un papá poeta, pero no, nada que ver, nada que ver, porque en realidad me crió mi mamá y no tuve contacto con la literatura. De hecho, yo no sabía que la literatura era una carrera. Ajá. Tuve que enterarme al mi tercer año de economía. Yo seguía la carrera de economía y bueno, ahí me di cuenta de que me gustaba la literatura porque tuve un profesor de literatura que me enseñó cómo leer, cómo entender entre las líneas, cómo transgredir la concepción misma de litera, de texto impreso, para leerla como más bien eventos que suceden, ¿no? Y, y ahí decidí cambiarme de carrera y empezar todo un camino, ¿no? Ahora, la poesía para ese momento todavía no era lo que yo buscaba, ni lo que yo quería, ni se me había parecido. La poesía llegó con mi primera decepción amorosa terrible y ahí naturalmente empecé a vomitar poesía. Nunca había escrito en mi vida, mi acercamiento era muy, muy sencillo a la literatura, recién empezaba, pero empecé a escribir por eso, por necesidad de decir lo que no podía decir. Eh, que más o menos es la raíz del discurso poético, ¿no? Así es.
Sí, hay muchas definiciones sobre la poesía, sobre el estado poético, pero hay tal vez algunos estados como la atención, el asombro, que están implicados en la poesía. ¿Cómo lo El ves esto? extrañamiento. El En mi caso es extrañamiento, sobre todo esto del extrañamiento, ese cuento de Borges, ¿no? Del etnógrafo. el etnógrafo. Eh, es la posibilidad de ver lo cotidiano con ojos de nuevo. Ujú, Entonces, yo, por ejemplo, algo que me pasa cuando escribo poesía es que lo que es normal, familiar, de pronto es algo totalmente novedoso. Y en eso y ahí siempre me gustó mucho Cortázar. Siempre me ujú. gustó su capacidad para hacer que lo cotidiano, ¿no? Una flor amarilla al costado del camino, por ejemplo, sea algo totalmente fantástico, como el ajolote que cuenta en sus textos, ¿no? En ese sentido, para mí, por ejemplo, ese poema que has leído, lo tengo un cuadro por acá que Ajá. me hizo un amigo de Cusco. Se vino de Cusco a Lima hace varios años y me dijo, he venido a Lima solo para darte esto, y me dio ese cuadro que era el puercoespín. Y me llamó mucho la atención la forma como lo pintó, porque era yo. El puercoespín era yo en ese poema. Ese Ujú. poema es un autorretrato de cómo yo me sentía en ese momento, ¿no? Como una especie de cuerpo herido, pero que hiere, ¿no? Que hiere siendo herido. Entonces, era esa novedad de verme a mí de otra forma, ¿no? Comprendo. Y digamos, si tuvieras que nombrar a tus maestros, aquellas lecturas que estimularon la producción poética, dieron también contenido a tus imágenes, ¿a quiénes nombrarías? Jorge Eduardo Eyelson, Ujú. definitivamente. César Vallejo, Blanca Varela, Juarros, Oh, Juarros, que es alucinante, no tengo ahí toda su poesía vertical. Este, Al principio me gustaba mucho Pizarnik, porque Pizarnik tiene pues este efecto tan pasional, ¿no? Nos despierta pasión a todos. Sí, me sigue gustando, pero también encontré mucha poesía en obras narrativas, ¿no? Por ejemplo, en El Blues de Gato Viejo de Oscar Málaga, en Osvaldo Reynoso, Los Inocentes, que sí, tiene una prosa, una factura poética buenísima. Entonces la poesía yo la encontré en los poetas, en la vida de los poetas, en sus producciones, pero también en ensayos, en narrativa, en cuentos, en un comprendo. montón de sitios. ¿Cuándo estaría terminado un poema para vos? El poema nunca está terminado, está abandonado, creo. Eh, los abandonamos cuando ya nos vencen. Yo creo Ujú, que siempre, o sea, a veces uno termina de hacer un poema y dice, bueno, creo que ya puede caminar, ¿no? Es como un niño que ya está aprendiendo a caminar y ya puede caminar y defenderse solo. No te ujú. necesita atrás para explicarse, ¿no? Eh, pero siempre le falta algo al final. O sea, desde mi perspectiva es así, ¿no? Yo no siento que un poema esté terminado nunca. Comprendo. También leí que se te ha dado una beca para estudios de campo en la Amazonía peruana. Ah, ¿Cómo? bueno, Sí. Esto no, es sí, con respecto a estudios lingüísticos, estudios... esas 3 becas las tuve como fondos para mi tesis de doctorado. Las realicé hace bastante tiempo, bueno, hace como 3 años más o menos, y eran para poder desarrollar mi tesis de doctorado, Ujú, que era básicamente un intento por teorizar las diversas formas de violencia hacia determinadas comunidades indígenas ujú. y cómo ellos respondían. Responden con humor, responden con ironía, responden con movimientos armados, responden con comunicados oficiales, responden con extractos de comunicados insertados en prensa. Entonces me interesaba mucho ver esa capacidad de respuesta, ¿no? Una capacidad de respuesta que ha sido sistemáticamente ignorada por la historia peruana. Ujú. Bueno, también has hablado al principio de este encuentro sobre la lengua quechua y tu contacto como una lengua casi materna, que no sé si hablarás y entenderás actualmente. No Sí. la hablo, No, no la hablo. claro. ¿Has visto Es lo que más, que ha habido un estímulo a la escritura a poder conocer estas lenguas nativas en sus formas poéticas?
¿Has compartido alguna experiencia de ese tipo? ¿Has continuado con tus tíos cantando? Sí, en realidad era inevitable. Mis tíos, bueno, mi mamá y su familia son de Ancash, que es una provincia que queda al norte, es donde está el Huascarán, el segundo nevado más alto de Latinoamérica, ¿no? Están en la altura. Ellos migraron a Lima, mis abuelos eran docentes, tuvieron una historia de migración bien particular. Mi mamá es psicóloga, también es profesora, y creo que la necesidad por trascender eh, las palabras para que sean algo de actos, definitivamente la tengo de ella, ¿no? Porque a veces los poetas escribimos cosas, pero las dejamos ahí escritas. Y yo necesito sentir que la literatura es mucho más que eso. Necesito sentir que la literatura no solamente, o sea, da compasión, o sea, mueve, sino que permite que sea un engranaje para que más cosas sucedan, ¿no? Por ejemplo, yo tengo talleres de poesía en donde ayudo a no solamente personas que son de otras profesiones, de otras carreras, a que tengan un discurso propio y puedan objetivizar lo que les pasa. Hemos, por ejemplo, publicado esta plaqueta que es súper linda, hemos puesto a poetas invitados, hemos materializado, ¿no?, el esfuerzo de chicos que, pucha, son realmente muy talentosos y de repente nunca hubo nadie que les diga, sí, eres talentoso y voy a utilizar mi tiempo, mi único tiempo para dártelo y que esto se materialice, ¿no? Comprendo. Entonces, me interesa la literatura, la poesía también como un mecanismo para mover cosas en la sociedad. Sí, he visto que actualmente ha comenzado un taller que has dado de poesía. ¿Se puede enseñar a escribir? Eso es como decir, ¿no? A ver, te puedo enseñar a tener intuición, ¿no? Te enseño la intuición, es algo extraño. No recuerdo exactamente cuál es el nombre de esta autora que decía que la poesía es como buscar algo a tientas en la noche, Ujú. ¿no? Entonces, lo que yo ofrezco en mis talleres de poesía no es para nada en lo absoluto una receta de cómo tienes que escribir poesía. Lo que yo ofrezco es la posibilidad de leer una multitud de textualidades con una visión poética. Lo que intento es que ellos mismos desarrollen su propia visión poética. Eh, y que ellos mismos tengan su lenguaje, que es lo más difícil de hacer, ¿no? Este, no les enseño a escribir poemas, pero sí les enseño técnicas para entender cómo se confecciona un poema por atrás. Es como decir una prenda, ¿no? Una prenda por Ujú. adelante de una manera, pero cuando la volteas, por dentro tiene un montón de costuras, ¿no? Entonces yo les puedo enseñar desde la teoría cómo se hacen determinadas costuras, para qué sirven, qué efecto generan, cómo se pueden hacer, cómo le pueden dar forma a esos intereses que tienen. Comprendo. Y es alucinante lo que pueden producir, ¿eh? Me quedo muy sorprendida, la verdad. Bueno, hay toda una generación muy joven que está muy relacionada con la poesía, más allá de la música, que Ujú. es realmente extraordinario ver cómo se expresan y cómo utilizan la poesía como medio de expresión y la calidad poética que tienen. Eso también está sucediendo. Así es que, ¿qué recomendarías? Alguien, como me preguntaba una entrevistada anterior, alguien que nunca ha leído poesía, ¿qué le recomendarías si dice, ¿qué es esto? ¿Por dónde empiezo? A ver, mi mamá, por ejemplo, no lee poesía, no escribe poesía, no entiende de poesía. Pero cuando le lees un poema, ella te puede decir, ah, suena bien, me gusta. Ujú, Entonces, es lo mismo, te pueden poner una canción en ruso, en chino, ujú, y de repente tú no hablas ese idioma, pero escuchas la canción y hay algo que te mueve, hay algo que te está cambiando la vibración en el cuerpo. Un poema es más o menos así. Si no sabes nada de poesía y te interesa poder comenzar en este camino, lee algo que te interese, busca algo que te interese. Si no ujú. te interesa, ni lo abras. Eso decía Borges, ¿no? O sea, jamás termines un libro que no te interesa o que no te gusta, déjalo, chau. La Así es. literatura no es para sufrir, ¿no? Al contrario, es para disfrutar. Así es, sí, se aprende lo que se ama, ¿no? Ya fue dicho. Lo que no se ama no se puede aprender. Bueno, Andrea Cabel García, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este programa Abrázame Poesía. E invitamos a todos a tu taller que se puedan conectar contigo a través de Facebook o otros medios de comunicación
porque me ha gustado mucho esta definición de poder conocer la costura del traje poético. Sí. Es una imagen muy clara, muy clara. A veces me pongo a pensar, pucha, terminé estudiando en la academia, o sea, haciendo de la literatura una carrera académica, ¿no? Escribo artículos críticos, tanta cosa. ¿Para qué? Si para la poesía en realidad no es necesario. Entonces lo que hago es tratar de brindar herramientas en donde ellos puedan escribir teniendo ese plus, ¿no? Teniendo el plus de conocer un poco más allá de la intuición, de la sensibilidad, de la emoción, cómo educar la mirada, cómo educar el oído, ¿no? Para que sepas cuándo está desafinado algo, para que sepas cuándo algo que es, que puede ser bonito, puede estar mejor. Comprendo. Bueno, nosotros para terminar siempre, como practicamos la poema terapia, nos despedimos aquí de Andrea, recomendamos siempre, aquí está otra vez Andrea, se había, bueno, Mira, ajá, este es el puercoespín. ajá, lo hizo Mm, Gustavo Fernández, un artista cusqueño, muy y interesante. de todos los poemas que tenía eligió ese. Mira, Eligió no ese, hemos coincidido. A mí a pesar también me de los llamó. años, tanta distancia, tanto La tiempo. verdad, ¿eh? Bueno, nosotros, como te decía, practicamos, siempre hacemos una recomendación última porque practicamos la poema terapia y Ujú. decimos, no reviente, lea poesía, no reviente, escuche poesía, no reviente, escriba poesía, no reviente, no les dé el gusto. Así es que, Andrea Cabel García, muchísimas gracias por estar con nosotros y lo mejor para todos en este mundo. Igual, muchas gracias, un gusto.